Leandro Cano es la historia de un niño soñador que nace en Ventas del Carrizal, un pequeño pueblo de Jaén. La historia de la firma Leandro Cano no tiene sentido sin explicar su infancia, rodeado siempre de mujeres, su abuela, su madre y su hermana. Su vida fue de patio en patio en el pueblo, viendo cómo su abuela Carmen y demás vecinas del pueblo tejían punto. Fascinado fue reuniendo su propio ajuar, con restos de bordados, pruebas en manteles y otros retales, que aún conserva hoy en día y están presentes siempre en todas sus colecciones. Han pasado ya casi 10 años desde que presentó su primera colección, que realizó con la ayuda de su familia y con los medios más caseros que se puedan imaginar, hasta que por fin lleva por primera vez su colección a la Semana de la Moda de París en 2019. Estamos con Leandro Cano Luque, encantada de conocerte y gracias por atendernos, Leandro. Leandro, que salió muy joven, muy pequeño, de su pueblo de la Sierra de Jaén, para dedicarse a ser modista, a ser diseñador, una profesión que aún ahora, pero imagino que más entonces, estaba estereotipada como femenina. Leandro, cuéntanos un poco cómo fue esos inicios y cómo te surgió la vocación y la iniciativa. Sí, bueno, gracias a vosotros por invitarme, me siento muy orgulloso de pertenecer al proyecto FENI. Sí, era un chico muy joven, que desde pequeño siempre he estado rodeado de mujeres, en este caso, y siempre estaban haciendo pues todo el tema de la artesanía, el crochet, el macramé, el punto de cruz, y bueno, yo lo hacía con mi abuela vestidito a las Barbies de mi hermana, y bueno, eso ha sido como mi infancia. Estudié diseño gráfico, luego estudié fotografía y finalmente pues me decidí a hacer moda, que parece raro, pero hace 10 años estudiar moda era como bien dice, algo como bastante difícil. Primero porque no había espacios, no había sitios, no estaba de moda, nunca mejor dicho, y porque era, bueno, o tenías que irte fuera de la provincia o bueno, fuera de España incluso para poder hacer algo así. Y bueno, pues decidimos hacerlo. ¿Y siempre supiste lo que querías ser? Sí, yo creo que el tema artístico siempre me ha rondado bastante y empecé estudiando diseño gráfico, luego fotografía, pero en verdad mi de verdadera vocación en sí creo y sé hoy en día que es la moda. Entonces fui derivando ambas cosas hasta que finalmente hice eso. ¿Y desde el principio confiabas en ti? ¿Sabías que lo ibas a conseguir o has ido ganando confianza a medida que ha ido pasando el tiempo? La verdad es que he ido ganando confianza, sabía que algo en mí había que me hacía fuerte para seguir adelante con este proyecto tan difícil, ¿no? Porque el mundo de la moda es bastante complicado, entiendo que todos los mundos serán, yo no los controlo tanto el resto, pero el de la moda es bastante difícil de llevar a cabo y se ve que era difícil, pero bueno, sí, fue mucho, yo creo que es trabajo, esfuerzo y tenacidad. Uh-huh. Del trabajo, del esfuerzo, de la tenacidad que me hablas, ¿qué porcentaje del éxito que tú tienes hoy en día lo achacarías a tu talento natural? ¿Y qué porcentaje lo achacarías al esfuerzo, al compromiso, al trabajo? Pues yo creo que la suerte y la inspiración no viene sola, o sea, sí que es cierto que tenemos algo, la gente que somos creativa o artista, llámalo como quieras, tenemos algo, pero por supuesto ese algo también se estudia, se forma y se crea, ¿no? La inspiración, como decía, no viene tomando el sol, sino trabajando, leyendo y formándote. ¿Qué le aconsejarías tú a los jóvenes que hoy en día se plantean pues ser como tú, un artista, un diseñador y que quieren conseguir el éxito? ¿Es importante que se marquen objetivos a corto, a medio, a largo plazo? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo principal es que intenten ser fieles a ellos y no se dejen rodear. O sea, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, hay muchos agentes externos que nos hacen guiar por otros sitios que no son los que nuestra mente o nuestra inquietud o nuestro instinto nos hace llevarnos, ¿no? Entonces, que ese instinto siempre sea el que debemos de llevar. O sea, da igual lo que queramos hacer, pero que el instinto sea la clave. Y por supuesto, formación. O sea, creo que la formación es clave, para mí fue clave en mi trabajo. Es verdad lo que comentas, que hoy en día muchas veces, bueno, hoy en día y de siempre, en las pandillas siempre se ha ejercido un poco de presión
para que, y muchas veces obligar a miembros de esa pandilla a llevar a cabo actos o acciones que no son correctas, que el propio miembro de la pandilla sabe que no es correcto. Eh, ¿Sentiste tú esa situación alguna vez en tu pandilla de amigos? Bueno, la verdad es que yo he tenido bastante suerte, ¿eh? Yo, claro, era de un pueblo muy pequeño de Jaén, de un pueblo de 300 habitantes, en el cual me tuve que desplazar muy joven fuera de casa. Y ahí ya los amigos, por suerte, es la familia que tú te creas. Entonces yo fui creando amigos en los cuales me sentía, las sinergias que teníamos eran bastante cercanas a lo que las inquietudes que yo tenía. Por lo tanto, a mí siempre mis amigos me han apoyado y al final es que cuando te ven como trabajando con un esfuerzo, una dedicación, es que la gente te apoya porque ven que, bueno, de alguna manera, salga bien o salga mal, es tu método de vida y es tu ilusión, ¿no? Ujú, Bueno, yo me siento que siempre me han apoyado bastante. ujú. Antes jugábamos en la calle, jugábamos con los amigos. ¿Cómo recuerdas tú la infancia en este pueblo del que hablas de 300 habitantes, en la Sierra de Jaén? Sí, pues bueno, este pueblo es un pueblo muy pequeñito, de 300 habitantes, en el cual éramos 5 niños, no habíamos más niños, 5 niños, 4 niñas, que estábamos todo el día reunidos y todo el día juntos, claro. Y jugábamos, bueno, aunque parezca mentira, yo tengo 39 años y hace 20 años, pues, bueno, no sé, me remonto a 25 años que tenía, 5, 6 años, 7, eh, en un pueblo de Jaén pequeño de la Sierra Sur era difícil que llegasen juguetes a la orden del día como se pueden tener en las grandes ciudades. Es difícil tener cine, ni PlayStation, ni ningún tipo de cosa que hoy en día es tan común o que al cabo de los 9 años, 10 años fue esa explosión, ¿no? Sí. Entonces nosotros jugábamos a construir, pues eso, cabañas, a construir casas en lo alto de los árboles. eh, Nosotros jugábamos al escondite, jugábamos. Yo era muy de construir, o sea, todo el rato estábamos construyendo, hacía vestidos para las muñecas de mi hermana, con mi abuela, siempre. Y bueno, yo lo veo como algo como excepcionalmente sano, o sea, un juego excepcionalmente sano. Me da mucha pena que eso se haya perdido, la Se ha verdad, perdido. porque hoy en día todos vamos al individualismo y al nosotros mismos en nuestra casa jugando con un ordenador y esto cada vez se está perdiendo más y sin duda es la manera de relacionarte con la gente Sí, y porque esto los niños hoy en día se relacionan a través de los sistemas online, a través del exactamente, ordenador, de la tablet, del claro. móvil, pero toda esa parte social de la calle, de las charlas, del tú a tú, se ha perdido absolutamente. Sí, eso es una de las cosas que deberíamos de retomar, no sé cómo, porque tampoco es como eliminar de pronto todo el tema de redes y de formación de esa manera y de amistad de esa manera, pero sí que tendríamos que tener una dualidad que conviviesen más y mejor ambas cosas. Ujú. Si pudieras volver a ese niño de la Sierra de Jaén, ¿qué le dirías? Si pudieras volver a aquella época, ¿qué le dirías a ese niño? Bueno, pues a ese niño le diría que no tenga miedo, que al final todo se consigue, que no corra, que todo va a llegar y que llegará en el momento que debe de llegar y que se quiera a él mismo porque en verdad es la única manera de querer al resto cuando tú te quieres a ti. Ujú. ¿Tuviste algún profesor o alguna profesora que te marcase? Sí, sí, he tenido, eh, me recuerdo perfectamente, bueno, yo sufrí de bullying bastante, antes no se le ponía nombre, ya lo hablé la otra vez y me pareció como súper interesante hablar este tema y me encanta ayudar a la gente, ¿no? Antes no existía el concepto bullying, No. no, bueno, pues los niños maltrataban a los niños porque somos muy crueles cuando somos pequeños y a mí me han hecho, bueno, no voy a contar lo que me han hecho, pero bastantes cosas malas en ese mismo pueblo, ¿no? Y había una profesora en concreto que ya da igual que me enseñase más o me enseñase menos, pero sí que en concreto me apoyaba y te tendía la mano de no te preocupes que son así, no le odies. Bueno, pues te El trataba apoyo que el apoyo que necesitabas tú. necesitaba en ese caso, claro. Ujú. Y fue duro por el tema yo no sabía que era bullying, hoy en día se le pone nombre, en aquel entonces pues fue como complicado, era muy difícil llegar a la escuela todos los días,
era muy difícil salir, era muy difícil no estar dentro de la aula, yo no salía al recreo, estaba siempre dentro del aula para intentar Aislarte. aislarte y que no, bueno, esos maltratos, que fueron maltratos, pues no surgieran. ¿Y cómo piensas que puede afectar este tipo de acoso al desarrollo de los jóvenes? Bueno, Te afectó a ti en tu evolución? claro, te afecta negativamente en cuestión de relacionarte con la gente, me costó muchísimo confiar en las personas. Yo tengo muchos, o sea, tengo muy pocos amigos masculinos porque ellos eran los que me maltrataban de alguna manera. Eh, Tengo más amigas porque eran en las que me encontraba arropado. Entonces hoy en día me cuesta mucho, ya no tanto, pero al principio me costaba mucho tener esa interacción con el género masculino porque lo veía como un ataque, no como una amistad. ¿Y cómo piensas que se puede vencer este tipo de acoso? Pues principalmente no pasando y castigando a las personas que lo hacen. Entiendo que un niño cuando hace eso es porque se quiere sentir el líder en ese momento y para hacer el líder le da igual lo que haga, simplemente él quiere reforzarse así. Pero los profesores deben de estar más alerta de este tema. Hay gente que se quita la vida, es así de fácil y de sencillo y de difícil a la vez. O sea, y tenemos que poner un foco bien grande en esto. Yo personalmente hubo momentos en los que no deseaba vivir, es cierto, pero bueno, por suerte o por desgracia, mi familia, mi hermana, mi abuela siempre me apoyaban bastante y luego llegaba a casa y a lo mejor el tema masculino te decía, pero bueno, ¿por qué no les pegas tú si ellos te están pegando? ¿Sabes? Sí. Lo que pasa, la reacción humana es, pues si te pegan, pégales. Otra Defiéndete. cosa es que tú tengas... Pero era complicado un niño gordito, homosexual, en un pueblo de 300 habitantes, con gafas, un ojo torcido. Es que era como un compendio de hazme reír de ese niño que era un patito feo, que sin duda hoy en día me siento Orgulloso de ti orgulloso de mismo, mí claro, mismo, claro, y de ser pues ese cisne que era un patito feo, pero hoy en día me considero, me quiero a mí mismo. claro. Se han encargado en machacarme toda la vida, pero yo me he encargado de hacer todo lo contrario. Por suerte soy una persona muy fuerte, pero hay gente que no es tan fuerte emocionalmente y que cae, por supuesto. Ujú. Y ahí hay que estar, o sea, no debemos pasar ni una. Ni una. En cualquier caso, el ser un patito feo, como tú te defines, tampoco justifica Bueno, ningún tipo ya de actitud. hablo en general de Sí, cómo sí. yo me sentía en ese momento, cómo me hacían sentir en ese momento. Ujú. Mm. ¿Qué consejos le darías a jóvenes que pudieran estar pasando ahora mismo por la misma situación que pasaste tú cuando eras Primero, pequeño? primero que no se callen. O sea, que echen valor, fuerza y que hablen, que lo cuenten. Que lo cuenten que no va a pasar nada, porque al final se tienen que apoyar en su gente y en la gente que de verdad les quiere, que son los que le van a apoyar y le van a ayudar. Y que piensen o sea, que no vean a corto plazo, que vean a largo plazo, que eso les va a ayudar, les va a ayudar a ser las personas que quieran ser. Y que no son diferentes, por supuesto, son personas normales y corrientes con una sensibilidad especial. Y eso es lo que le hace especiales que al resto no les va a hacer. Ujú. Aparte de esta profesora de la que me has hablado, que te arropaba y te daba cariño en el colegio, ¿tuviste algún referente más? Bueno, ¿Algún mentor? Algo. el referente de mi vida personalmente es mi tío, que es el hermano de mi madre, y es como la persona que yo siempre he tenido como más icónica en mi vida para yo llevar, querer ser o parecer a lo que él era, ¿no? De alguna manera, porque veía como que es lo que yo en verdad anhelaba. No tacho a nadie, pero mis padres son pues, unas personas más de pueblo, que no tienen esa cultura, no las tacho, por favor, al contrario, los adoro, No, los claro, amo. claro. Mis abuelos, pues personas más mayores, también en ese pueblo, que, bueno, hasta cierto punto, pues hacían lo que podían, pero su mentalidad, pues tampoco les da para más porque no han visto más. Y yo era un niño muy inquieto, con unas necesidades bueno, que ese mentor era el que a mí me hacía promocionarme, pensar y proyectar. Ujú. ¿Y qué valores te transmitió tu tío? Bueno, pues los valores de que es difícil conseguir las cosas, que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y el ser humilde, el estar, o sea, el no pisar a nadie para conseguir algo. Bueno, pues los valores básicos de la vida que todo el mundo debería de tener. Ujú. Los adolescentes de hoy en día sienten la necesidad de ser alguien en la vida. Em, Tienen que buscarle un sentido a su vida. ¿Por qué les resulta tan difícil hoy a los jóvenes buscarle un sentido a la vida?
porque el sentido de la vida no se busca, o se tiene o no se tiene. Cada persona hemos llegado a este mundo, yo creo, para algo especialmente. O sea, yo soy bueno en esto y hay otra persona que es buena en otro ámbito, y por supuestísimo que cada uno es tan válido como otro. No hay que buscar, no hay que forzar el buscar, no hay que buscarlo, lo tenemos dentro, simplemente hay que mirarlo y dejarlo guiar. ¿Y marcarse objetivos a corto, medio y largo plazo? ¿Qué importancia le das a eso para proyectarse en la vida? Yo iría más a corto y a medio, porque a largo plazo es que la vida cambia tanto, y hoy en día más, que luego pueden ser frustrantes todos los objetivos que te marcas, que no puedes llegar por tiempos principalmente. Entonces vayamos a corto y medio plazo, y conseguir esos objetivos a corto y medio plazo ya me parece un súper logro. Ujú. Me hablabas antes de las redes sociales. ¿Qué importancia tienen para ti, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional? Bueno, pues mi vida profesional hoy en día tiene bastante importancia, porque obviamente es la manera de conectar con el resto del público. Es una manera de hacer anuncios. Y en mi vida personal pues intento eliminar al máximo todo el tema de redes sociales, pero sí que es cierto que bueno, que al final ese grupo de amigos siempre estamos conectados de esa manera, ya simplemente un WhatsApp es una red Una social, red social. por lo tanto es una manera de trabajo, y que no podemos darle espaldas a las redes sociales, tenemos que convivir con ellas, pero de una manera sana, no insana, y que no afecte en el sentido bueno, como afecta hoy en día a los jóvenes, que tenemos que entender que las redes sociales, todo lo que contamos es porque queremos que nos vean bien, lo malo no se suele contar, entonces hay días malos que también, bueno, y controlar mucho ese tema de influencer y de gente que, bueno, que hasta cierto punto ve la vida o trabaja de una manera que no es la que debe de ser. O sea, hoy en día hay que buscar profesiones que nos aporten, no que sirvan de un día y adiós. Ujú. ¿Cómo piensas entonces tú que los jóvenes utilizan hoy en día las redes sociales? ¿Hacen buen uso de ellas? Bueno, yo creo que no, porque le hace justamente frustrarse, y pensar que si el de enfrente es mejor que tú, siempre se están comparando, y eso te hace llegar a una necesidad bueno, de no coordinar bien, en verdad, tus sentimientos con lo que en verdad vas a proyectar. Y a los jóvenes, ¿qué les aconsejarías para que dieran buen uso a las redes? ¿Cómo la pueden utilizar ellos para que le suponga un beneficio y no vaya contra ellos? Pues yo creo que si somos nosotros mismos y proyectamos en las redes sociales lo que en verdad somos, nunca vamos a defraudarnos a nosotros mismos. Lo que no podemos proyectar es algo que no somos. Si vamos con la lealtad, la legalidad, la normalidad tan difícil que hoy en día, al final harán un buen uso de ella. Si al final somos gorditos y bajos, pues es que somos gorditos y bajos y proyectamos ser gordito y bajo. No podemos proyectar ser alto y delgado. Ujú. También se genera mucha violencia, comportamientos violentos en las redes sociales. Sí, yo creo que estamos expuestos, es una manera de exponernos a la sociedad, y la gente pues se toma la libertad de decir y hacer lo que quiera. Existe ese mundo de haters, que obviamente es tan complicado, pero que los haters están para eso, para hacer daño. O sea, hay Hacer que daño. tener en mente que es su labor, y no es que sea tan válida, pero tiene que estar, porque si no, no estaría lo bueno. O sea, tener en cuenta tener las dos caras de la moneda. Ujú. Y hablando de los haters, últimamente parece que hay un enfrentamiento, mucha violencia en la sociedad. Hay opiniones muy polarizadas en diferentes aspectos, y parece que son más cosas las que nos separan que las que nos unen, cuando realmente es al contrario. ¿Qué Sí. importancia le das tú a luchar por valores en común para poder fomentar la convivencia que es tan necesaria? Es que los valores serían los valores básicos de la vida, que los estamos perdiendo. O sea, el juntarnos, el respeto, la admiración, la no envidia. eh, yo diría que la clave es estar más juntos, o sea, y conocernos de una manera pero más cercana, más del tú a tú. O sea, ahora en la pandemia me hemos dado cuenta muchísimo de la necesidad de ese contacto con la gente. Aprovechemos eso. Ujú.
¿Qué te parece, qué opinión tienes del proyecto Fénix? Bueno, me parece un proyecto imprescindible, súper necesario, pero que cada vez esté más, o sea, que coja más fuerza y, y sin duda se ha tardado en hacer. ¿Qué ha supuesto para ti que te elijan como mentor del proyecto Fénix? Pues la verdad, un orgullo bastante grande. Cuando me lo dijeron fue como me siento, porque me siento muy en eso. O sea, me considero muy Fénix, porque tengo mucho que decir en este aspecto y me apetece mucho decirlo, contarlo y que no, la gente no le pase lo que me pasó, que sirvamos de altavoz para esto, más que para otras cosas. ¿Y cuál es tu principal objetivo cuando tengas que hablarles a los jóvenes? ¿Qué les vas a transmitir? Va a ser tu principal mensaje? Mi principal mensaje va a ser yo mismo, o sea, yo soy el ejemplo de que ellos se pueden conseguir, no un yo como egocentrista, sino como un yo como, fijaros, un niño con estos problemas en su momento llegó a hacer esto que estoy haciendo y que se puede, si se quiere, se puede. Ese sería tu consejo para Sí, ellos. sin duda. Y creer en uno mismo. Muchas gracias por habernos atendido, Leandro. Ha sido un placer conocerte. Gracias igualmente.